Y si tú no estás en Cristo, mi estimado hermano o amigo, perdón, ninguno de estas gloriosas bendiciones que hemos cantado son parte de tu vida. Y mi oración es que hoy el Espíritu de Dios pueda abrir tus ojos, puedas llegar a Cristo para que puedas cantar con entendimiento de que un día vas a resucitar cuando Cristo regrese en gloria. Quiero invitarle a que vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, versículo 4, una vez más. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que en él el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, el que es precioso; para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alabado sea el Señor. Puede tomar asiento. Hoy, por la misericordia de Dios, nos encontramos en la mitad de esta sección que hemos tomado del versículo 4 hasta el versículo 10, donde espero yo en mi oración que el Espíritu Santo pueda hablar de manera especial a su vida, porque una de las cosas que el apóstol Pedro trata en estos versículos que vamos a estar mirando, 1, 2, 3, estos 3 versículos, es que el apóstol Pedro nos da una seguridad, la seguridad de que en Cristo estamos seguros para siempre. En Cristo estamos seguros para siempre. Y de hecho es el título de nuestro sermón: seguros en la piedra angular, Cristo. El apóstol Pedro comienza diciendo: por lo cual contiene la escritura, versículo 6, dice: por lo cual contiene la escritura. Y me suena similar a algo que el Señor Jesucristo dijo en varias ocasiones: escrito está. Pedro comienza de esta manera porque va a tomar como base, o la enseñanza doctrinal que va a empezar a expresar, tiene como base el Antiguo Testamento. Él introduce unas verdades que para ellos eran muy conocidas. Por ejemplo,
Él cita, ahorita vamos a mirarlo, lo digo rápidamente, pero en primer lugar el ejemplo que él cita está en Isaías capítulo 28, versículo 16. Luego cita el Salmo 118, versículo 22, en el versículo 7, para en el versículo 8 concluir con el versículo, con Isaías capítulo 8, versículo 14. La próxima semana lo veremos en el versículo 9 y versículo 10. El apóstol también introduce algunos versículos del Antiguo Testamento. Introduce Éxodo capítulo 19, versículo 6. Isaías 43, versículo 20 al 21. Y Oseas capítulo 1, versículo 6, versículo 9. Oseas 2, versículo 3. En el versículo 10. Así que el apóstol Pedro va nuevamente al Antiguo Testamento y le hemos dicho en varias ocasiones que el Nuevo Testamento revela lo que ha enseñado el Antiguo Testamento, que quizás a veces nos cuesta en algunas ocasiones entender. Pero vamos a Isaías capítulo 28, que es el primer texto que el apóstol Pedro utiliza aquí. Isaías 28, versículo 16 dice: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aunque ya lo he dicho en varias ocasiones y todos saben lo que voy a decir, lo quiero volver a decir para que no quede duda. La piedra que el apóstol Pedro tiene en mente aquí es ¿quién? Cristo. Cristo ha sido establecido por el Padre como la piedra o la base de la gracia del nuevo pacto. No es otro más sino Cristo. Es más, el versículo 4 que ya estudiamos semanas atrás identifica a Cristo como ¿qué? Como una piedra viva, el cual, como es piedra viva, toda piedra o todo el que se acerque a él, dice el versículo 4, que lo convierte en una piedra viva para edificar su casa espiritual. Y nos llama allí en el versículo 4 que nosotros somos ¿qué? Piedra vivas. Él es piedra viva porque Cristo está vivo. Lo acabamos de cantar en la canción o cántico o corito, como usted lo quiera llamar, que entonamos hace un rato. Él resucitó, Él no está muerto. Así que Cristo no solamente es una piedra viva, nos dice Pedro, sino que Cristo es el fundamento, el único fundamento, la piedra angular sobre la cual todo se va a edificar de ahí hacia adelante. Esta es una verdad fundamental del cristianismo que no la podemos negociar con nada. El cristianismo no está fundamentado en un pensamiento de los primeros padres de la iglesia. El cristianismo ni siquiera está fundamentada en los teólogos antiguos o presentes. Los teólogos lo único que han hecho es tratar de interpretar lo que Cristo hizo. Pero no estamos fundamentados en lo que los teólogos han dicho, ni los padres de la iglesia. No estamos fundamentados ni siquiera en la denominación. Porque tristemente hoy muchas veces se predica más la denominación, que si tú eres bautista, que si tú eres de asambleas, que si tú eres pentecostés, que si tú eres luterano, que si tú eres metodista. Se predica más eso que Cristo. El único fundamento del cristianismo es Cristo. Todo lo que creemos, todo lo que practicamos debe estar fundamentado en Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Pablo también cita este pasaje en Romanos capítulo 8, 33. Miren lo que dice Romanos 9, 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Así que ese texto de Isaías 28 era muy popular
en el Antiguo Testamento, porque habla de la venida de Cristo, donde se nos promete que todo aquel que cree en Jesucristo, que ponga su fundamento en Él, hermano, no será avergonzado. Y porque nos promete que esa casa espiritual que Dios está construyendo, o sea, usted y yo, la iglesia de Jesucristo, está fundamentada en Dios o en Cristo. Por eso Pedro comienza diciendo, por lo cual también contiene la Escritura. Y cuando hablamos de la Escritura, pues está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a la palabra revelada de Dios que tenían hasta ese momento. Hoy para nosotros la Escritura, pues es toda la Escritura. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que en él y el que creyere en él no será avergonzado. Y cuando yo miro la palabra he aquí, ahí en Primera de Pedro, que dice, he aquí, yo pongo en Sión. Hermano, se refiere una vez más a Dios llamándonos la atención a esa piedra, a Cristo. Y que Él es el iniciador de todo, no es el hombre, Él es el iniciador de todo. Y la palabra Sión, sin entrar en mucho detalle, es usada de varias formas. Por ejemplo, en Isaías 60:14, es usada figuralmente, de una forma figurada para referirse a Israel como el pueblo de Dios. En forma espiritual, la palabra Sión, en el Nuevo Testamento, significa el reino espiritual de Dios. Y usted lo encuentra ahí, o también la Jerusalén espiritual, usted lo encuentra en Hebreos 12:22, Apocalipsis 14:1. Pero Pedro aquí en este pasaje se refiere a Cristo como la piedra de Sión, lo cual enfatiza el nuevo pacto. Y note una vez más lo que el autor nos está diciendo, hablando de la elección. Dice, en este Cristo, esta piedra que está puesta en Sión, es piedra que escogida. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Cristo es el elegido de Dios, no los hombres. Y ya creo que lo estudiamos en el versículo 4 y aquí en el Antiguo vamos a hablar un poco más de ello. Y es bueno que recordemos algo. Cuando los constructores querían construir un edificio, las piedras tenían que ser de un tamaño uniforme, igual, si no conoce la palabra, tenían que ser iguales. Y para hacer eso muchas veces ellos con martillos o con cinceles o hasta con una sierra trataban de alinear esas piedras para que quedaran perfectas. Eso lo pueden encontrar en 1 Reyes 7:9. Y es tremenda la analogía que el apóstol usa para ilustrar que cuando Cristo se dispuso a construir su templo, su casa espiritual, se pone como Él, esa piedra perfectamente tallada para sostener el resto de la casa. El Espíritu Santo como constructor organiza cada piedra de acuerdo a su posición que Él ha elegido. Así que nadie de los que están en la iglesia de Jesucristo son un accidente. Están ahí con un propósito. Hermano, y déjeme decirle esto, no se desconecte del propósito por el cual Dios lo puso en la iglesia local, en este caso aquí. No se desconecte. Dios no lo salvó para adorno. No se desconecte. Siempre como seres humanos van a haber cosas que no nos van a gustar, no nos vamos a acomodar porque es parte del pecado y porque todos somos seres humanos. Pero que eso no lo desconecte. Si estás en Cristo, Dios te trajo con un propósito. Eres una piedra viva que está siendo parte del cuerpo de Cristo, de la casa espiritual que Él está construyendo. No es del pastor Klinger.
esto no es mío. Es la iglesia de Cristo. Yo simplemente soy otra piedra más en la casa espiritual. No se desconecte. Porque cuando usted se desconecta, usted no le está haciendo un daño al pastor. No es al pastor. No es a su maestro de la escuela dominical. Ahí a los que tienen su maestro. No es a ellos. Cuando usted se desconecta, ¿es un daño a quién? A la misma iglesia de Jesucristo. Así que no se desconecte. Entienda, ya lo miramos la semana pasada y perdone que regrese ahí. Somos casa espiritual. Eres un sacerdote. El sacerdote ofrece sacrificio ¿qué? Espiritual, sacrificio vivo. Hermano, no te desconectes. No se desconecte de la casa de Jesús, de la esposa de Cristo. No le haces daño al pastor, no le haces daño a la organización. Es a la iglesia de Jesucristo a la que tú dices defender. He ahí la contradicción. Y Pedro dice que es escogida, y no solamente es escogida, es preciosa. Y esta palabra preciosa no es asociado a lo que nosotros empezamos, es preciosa, no, es valiosa, es lo que significa la palabra. Invaluable, insustituible. Y me gusta esta última definición, insustituible. El pastor es sustituible. El cantante es sustituible. El edificio es sustituible. ¿Qué más? ¿Qué más? El maestro de escuela dominical es sustituible. Pero Cristo es insustituible. Él como esa piedra donde la iglesia está sostenida, no, si no sabe lo que es insustituible, simplemente es, no se puede encontrar un reemplazo. Usted puede encontrar un reemplazo para el pastor, puede encontrar un reemplazo para el cantante, para el guitarrista, para el pianista, para el que usted quiera, para el ujier, para lo que usted quiera, para el carro, para la casa. Si se muere el marido, pues se consigue otro. Si se muere la mujer, se consigue otra. Para el que usted quiera puede encontrar sustituto. Pero para Cristo no, Él es insustituible. No podemos encontrar a nadie como Él. Un cántico que cantamos hace mucho, por allá cuando yo estaba en Colombia, que decía, ¿qué era que decía? No sé qué decía. Se me fue la idea. La idea era de que buscábamos, que podía buscar por la eternidad y no encontré a nadie como tú. Hermano, no, usted no puede encontrar otro como Cristo. Cristo es la base de todo. Sí, algo por ahí decía, ya se me fue, perdón. Luego me acuerdo y se los digo. Mire, si tú tienes todas las riquezas que el mundo terrenal te ofrece y no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, aunque no tenga las riquezas que el mundo ofrece, lo tienes todo. Así que la casa espiritual de Dios en el nuevo pacto, la piedra angular, la piedra viva, la piedra perfecta, la piedra escogida, la piedra valiosamente, la piedra preparada, es solamente Jesucristo, porque Él es el único que cumple esos requisitos. Él es esa piedra perfecta, esa piedra viva, esa piedra escogida. Y miren lo que dice al final del versículo. Quiero que lo lea conmigo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. Y espero que usted me esté siguiendo
o estemos entendiendo lo que Pedro nos está diciendo aquí. Pero pero hay algo que no podemos saltar. Dice, el que creyere en él. ¿Ahora qué significa? Ahora uno podría pensar que aquí se nos está hablando de poner nuestra fe en Cristo como nuestro Redentor. Es natural que es lo primero que podamos pensar. Y no voy a decir que no. Sí, claro, es lo que está hablando, de creer en Él, poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Redentor. Pero lo que quiero enfatizar es, ese creer no es un creer intelectual. Es un creer ¿qué? Práctico. El creer intelectual es lo que, sí, yo lo creo aquí. Pero el creer práctico es el que pone en práctica lo que ¿qué? Lo que creo. Es que la evidencia de que yo creo en Cristo no es una evidencia de labios, porque cualquiera dice que cree en Dios. Cualquiera dice que cree en Cristo. Hasta los demonios, dice la Escritura, que creen y le añade, hasta tiemblan. Este creer en Cristo que habla aquí es un creer que impacta mi forma de vivir. Hay muchas personas que dicen que creen en Cristo, pero cuando usted mira su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de tomar decisiones, evidencian de que realmente no creen en Cristo. Se lo digo una vez más, porque quizás nos pasa a muchos de los que estamos aquí. Oh, sí, yo creo en Cristo. Pero cuando alguien examina la forma en que tomo decisiones, queda en duda si realmente creo en Cristo. La forma en que hablo pone en duda si realmente creo en Cristo. Por ejemplo, te hago un ejemplo nomás. Aquí no pasa, lo puedo decir. Como aquí no pasa, lo puedo decir. No ha pasado. Es como el jovencito o la jovencita que dice, yo creo en Cristo, pero tiene su mirada puesta en alguien que no conoce a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? Entonces, evidencia, entonces el creer, ese creer, se tiene que evidenciar con mi estilo de vida. O sea, mi estilo de vida tiene que estar de acuerdo. Hace un rato, un día dijo alguien por ahí que los cristianos a veces no mentimos, cantamos las mentiras. Porque creo en la iglesia, no, vamos a decir, yo creo en la iglesia. Y si yo le pregunto, ¿cuántos creen en la iglesia? Amén, pastor, creemos en la iglesia. Sí, pero entonces, cuando tiene el tiempo de comunión con la iglesia, cuando tiene el tiempo de congregarse con la iglesia, entonces, ¿qué pasa en la práctica? ¿Hay comunión con la iglesia? No. ¿Quiere estar con la iglesia? No. ¿Se interesa por las cosas de la iglesia? No. Pero cree en la iglesia. No digo yo. ¿Qué más encuentro aquí? Yo no tenía planeado, pero pues ya que me acordé de la canción, pues. Hermano, ese creer tiene que evidenciarse por mi estilo de vida. Porque es que, a ver, es que, mire, me lo relaciono con Romanos 10. Dice Romanos 10 que el que confesare que con su boca. A ver qué es lo que dice. Yo mejor lo busco porque ya no lo tenía anotado, así que pues, lo busco. Porque aquí le voy a dar la aplicación a este también. A ver, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y la gente dice, oh, el que creyere, amén. Significa confesar, yo creo en Cristo Jesús. Un momento, pueblo. Yo quiero que usted se ubique por un momento
en qué significaba para un creyente decir en los tiempos bíblicos: yo creo en Jesús como Salvador y Señor de mi vida. ¿Qué significaba para ellos? Abrir su boca y decir: yo creo en Él. ¿Qué significaba para ellos salir a un río público y decir: yo me voy a bautizar? Cuando ellos se bautizaban, ¿sabe qué hacían cuando ellos se bautizaban? Decían: mire, yo evidencio públicamente que no me avergüenzo de Cristo. Soy cristiano. Y usted no sabe, hermano, si a usted nunca lo han perseguido, pues usted no. Si usted alguna vez ha soñado que lo están persiguiendo. ¿Sí sabe lo desesperante que es eso? Ah, bueno. La persecución que se tenía esta gente por confesar a Cristo era tremenda. Porque decir que Cristo era su Señor, ¿sabe qué estaba en juego allí? Su vida. Entonces, el creer, mis estimados hermanos, yo quiero que usted lo mire desde esa perspectiva, porque aquí es muy fácil. Ahorita vi un testimonio que hay un pastor, un misionero, perdón, que lo tienen secuestrado no sé en dónde. No me acuerdo dónde es que es. ¿Por qué? Porque dice que cree en Cristo. Así que no es cuestión de decir yo creo, no. Y la próxima vez que usted diga que cree en Cristo, hágase esa pregunta a usted mismo. ¿Mi vida está evidenciando realmente que creo en Cristo? ¿O ya nos acostumbramos como cristianos a decir yo creo en Él? Ya nos acostumbramos a decir, soy salvo. Mejor sigamos. Dice el versículo al final una vez más: el que creyere en Él no será avergonzado. Hermano, tremendo privilegio. Que si creemos en Cristo como nuestro fundamento, como nuestro Salvador, como nuestro pastor, nuestro sustentador, dice aquí: nunca, nunca, nunca seremos decepcionados. Creo que todos los que estamos aquí, los hombres en algún momento nos han decepcionado. Y nos duele, nos molesta en el momento, nos fastidia un poco. Así que cuando nos dicen que alguien no nos va a decepcionar, entonces como que estamos un poquitico así medio escépticos. Bueno, usted tiene que tener la seguridad de que con Jesucristo eso nunca va a pasar. Con Cristo nunca, Él no te va a decepcionar. Los hombres lo podemos hacer, Él no. Entonces, hermanos, Cristo, nuestro fundamento, es seguro. Cristo es esa piedra escogida, esa piedra preciosa. Cristo es la cabeza que une a toda la iglesia. Y no solamente la une, la mantiene unida hasta su segunda venida. Eso nos da seguridad, eso nos da confianza, porque nunca seremos avergonzados. Él nunca nos va a decepcionar. Él nunca nos va a defraudar. El hombre te va a defraudar, el pastor te va a defraudar, tu hijo te va a defraudar, tu esposa o tu cónyuge te va a defraudar, tu jefe te va a defraudar, el gobierno te va a defraudar. Cristo nunca te va a defraudar. Por eso la Escritura dice, no sé, dice la Escritura, ya usted verá si lo podemos aplicar o no. La Escritura por eso dice: maldito el hombre que confía en él. Pero ¿qué dice la segunda parte? Bienaventurado el que confía en Cristo o en Dios. Ya usted sacará su conclusión. Mire el pasaje otra vez, vaya a Isaías 70, 50. Donde cita una vez más este pasaje, Isaías 50. Y usted sabe, ¿no?, que Isaías, el profeta, tiene muchos pasajes mesiánicos, ¿no?, que apuntan a Cristo, ¿no? Este no es la excepción. Isaías 50, versículo 7. ¿Lo tiene? Isaías 57. Mira lo que dice: porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado.
Él es mi ayudador. Y el profeta dice, ten la seguridad que no serás avergonzado. Esta es la confianza que toda persona tiene en Cristo, que cree en Cristo tiene. Todo el que cree en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y ese creer lo evidencia en su estilo de vida, tiene esta confianza. Cristo como mi fundamento no me permite ser avergonzado. Déjeme, yo voy aquí rápidamente y miro algo. Mire, vaya a Isaías. Yo no le iba a leer, pero vaya a Isaías antes de que pasemos aquí. Porque mire algo interesante que dice el pasaje. Isaías 28, versículo 16. Ya lo leímos y los hermanos en las computadoras pueden lo regresar porque por ahí está. Dice, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa. Miren lo que dice aquí. De cimiento estable. De cimiento estable. Y cuando yo pensaba en esto de cimiento estable, ¿saben qué pensaba? Y dice, el creyente no será apresurado. Yo automáticamente me fui a pensar en 1999, cuando en mi país o en la ciudad donde yo vivía hubo un terremoto terrible. Y todo aquel que está en terremoto sabe lo que estoy hablando. Cuando tiembla, uno sale corriendo, ¿por qué? ¿Por miedo a qué? A que la casa se le venga encima y adiós. Y en Colombia, en nosotros lugares le dicen a usted, mire, vea, cuando tiemble, párese debajo del marco. Porque si todo cae por el lado, si el marco va a quedar ahí, usted está tranquilito. Entonces uno sale corriendo y se para así en el marco de la puerta, esperando a que pase el terremoto, mientras todo está Aquí dice que con Cristo es cimiento estable. Y aunque se mueva, no se te va a caer encima nada. Puede ser zarandeado como Jesús dijo que Pedro iba a ser zarandeado. Pero dice, si estás en Cristo, es cimiento estable. No tienes que salir corriendo a buscar otro refugio, porque tu único refugio es Cristo. Yo no sé qué te esté zarandeando ahora tu vida. Posiblemente matrimonial, posiblemente con tu hijo, tu hija, posiblemente con tu trabajo, posiblemente con algún hermano de la iglesia, posiblemente con el pastor, qué sé yo, que sea lo que te esté zarandeando en este momento. Si estás en Cristo, si crees en Cristo, Él te promete, dice, no te preocupes, que por más que te zarandeen, si estás en mí, es un cimiento firme. Por eso muchas religiones que arrancan por ahí, usted al rato ve que se desintegran, porque su fundamento está en hombres. Por eso, aunque dijo por ahí la señora, una abogada que sale en la televisión, Ana Polo, dijo que el cristianismo, dijo, se iba a acabar, simplemente porque pues, como cristianos, o el cristianismo no sustenta los matrimonios igualitarios. Ella dijo, si el cristianismo no cambia, esa forma de pensar se va a destruir. No, señora, nosotros no estamos fundamentados en la constitución de un país. Estamos fundamentados en Cristo, en su pensamiento. Y pasará el cielo y la tierra. Y la iglesia de Jesucristo no va a pasar. Va a permanecer. Saldrán algunos que dijeron que eran, como dice el 1 de Juan, pero van a salir. Pero el hecho de que salgan algunos que dijeron que eran, que tienen la fe de Judas, la fe de Simón el Mago, la fe de Diótrefes, ellos saldrán. Pero la verdadera iglesia de Cristo se mantendrá. Entonces, hermano, no puedes tener temor, no serás avergonzado. Mire que lo que Pablo, presenta la misma idea de una manera diferente, pero es la misma idea en Romanos capítulo 8, partiendo del versículo 28, que es muy conocido para nosotros. Mire lo que dice. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan, los que aman. Y lo voy a decir más adelante, si las moscas. Amar no es decirle Dios te mando besos.
Amar no es decir, Dios, yo te amo mucho, ni poner en las redes sociales, estoy enamorado de Dios. El amar bíblico es igual a ¿qué? Empieza en no y termina en A. Obediencia. ¿Quién dijo por allá? No sé quién lo dijo, pero lo dijo alguien. Obediencia. Amor es igual a obediencia. Entonces, todos sabemos que los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Sí, todas. Que lo mire un hermano de la congregación feo, sí, eso también. Que no te salude el hermano de la congregación, sí, eso también. Que estás en una necesidad y tu hermano sabe que estás en una necesidad y no hace nada, sí, eso también. Que te suban el salario, también. Que no se enfermen tus hijos, también. Que se enfermen tus hijos, también. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó a ser hechos hijos conforme a su Hijo, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Es decir, que todas las cosas que nos pasan como cristianos nos ayudan, ¿para qué? Para ser conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Así que esto no es para todo el mundo. Yo escucho a no cristianos que citando ese pasaje, es que todo nos ayuda para bien. Luego dice el versículo 30. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos ya glorificó. Todo en verbo pasado. Ahí donde uno se pregunta, ¿es seguro que seremos glorificados? Pastor, ¿es seguro que no seremos decepcionados? Y Pablo, responde a todas esas preguntas anticipadas. Responde el versículo 31 y pregunta, si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? Si usted tiene duda, pregúntese, bueno, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y luego lanza una pregunta tremenda del versículo 33. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Pregunta él. Y luego el mismo apóstol nos da una lista, una descripción bien detallada de todas las cosas que no, N mayúscula, N-O mayúscula, que no nos van a separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y si por si algo se me queda, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Cristo. Hermano, es claro, si tú estás en Cristo, nunca serás avergonzado. A pesar de que tus amigos se puedan burlar de ti en este momento. Cuando tú digas, yo no voy a hacer eso porque eso no glorifica a Dios. Se pueden burlar de ti. Pero el día de mañana, si mueren sin Cristo, yo pregunto, aunque no suene muy, yo pregunto, ¿quién ríe al último? ¿Quién será avergonzado? Usa mejor esa palabra. ¿Quién será avergonzado al final? El que no creyó. Eso es lo que dice el pasaje. Y es, ya en Isaías 28, 26, creo, ya lo leímos, ya expliqué la palabra. Vamos al versículo 7 y 8. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, invaluable, insustituible. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí el apóstol una vez más hace un contraste con una comparación, citando una vez más el Antiguo Testamento. Dice, para los que han creído, y según los estudiosos, esa palabra han creído, la frase original en griego dice lo siguiente: ustedes los que continúan creyendo.
Ustedes los que continúan creyendo, esa piedra, ¿cuál piedra? Cristo, es preciosa. Es decir, es de valor. Es una piedra irreemplazable. Es un fundamento sólido. Pero para los que no creen, esa misma piedra, que es fundamento sólido, que es insustituible para nosotros, para los que han creído, esa misma piedra para ellos se convierte en ¿qué? En una piedra de tropiezo. Y perdóneme una vez más, perdóneme, pero discúlpeme, pero yo encuentro, no sé usted, pero yo aquí en una simple lectura, aquí estoy, una simple lectura, encuentro, ¿cuántos grupos encuentra usted allí? ¿Cuántos grupos encuentra, mi hermano? ¿Cuántos? Dos. Dos grupos. ¿Cuáles son los grupos? El que cree y el que no cree. Habrá un tercer grupo que diga, bueno, los que casi creen. El que casi cree, ¿en qué grupo está? El que no cree. Así mismo. El que dice como Agripa, por poco me persuades. Bueno, los que están poco persuadidos a creer, ¿en qué grupo están? En los que no creen, porque usted o cree o no cree. No hay término medios, mi estimado hermano. Para los creyentes, Cristo es precioso. Habla del afecto por Cristo. Los que no creen, para ellos Cristo no es precioso. Para ellos Cristo no tiene valor. Y no lo es simplemente porque según la Escritura están ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y las cosas espirituales, según 1 Corintios 2, versículo 14 en adelante, nos dice que las cosas espirituales para ellos son ¿qué? Locuras, no las entienden. Como eran para usted y para mí en el pasado, no eran locura. Y vea lo que hace Cristo. Lo que antes te parecía locura, si hoy estás en Cristo, lo defiendes a muerte, digo yo. Nadie dijo amén, pero bueno, yo creí que iba a quedar sordo del amén. ¿O fue que no entendieron lo que dije? Hermanos, si hay algo en nuestra vida que es más precioso que Cristo, o sea, que tiene más valor que Cristo, que es algo más insustituible que Cristo, tenemos que concluir que no somos cristianos. Yo creo que sí hay algo. Mejor no les digo porque luego los pongo tristes. Mejor dejémoslo así, pero me acordé de algo. Que sí puede ser insustituible como seres humanos. Creo que todo lo demás lo podemos sustituir. Yo creo que algunos ya con la cara que me están viendo, yo creo que ya entendieron. Hay algo que sí es, para ser los seres humanos, hay algo que sí es insustituible. Hablando humanamente. Todo lo demás usted lo puede sustituir. Todo. La casa, el carro, la moto, el anillo, la ropa, el cónyuge. Si se muere, usted consigue otro y listo, no hay problema. Pero hay algo que es insustituible. ¿Ya saben qué es? ¿Los papás? ¿Ya saben lo que estoy hablando los papás? ¿Ah? El hijo. Ese sí es insustituible. Porque aunque tenga otro, no va a ser el mismo. O hablando humanamente. Oh, los padres tampoco. Ah, ya entró otro, ahí están los padres. Sí, sí, porque ya no puedo conseguir otro. Pero volviendo aquí. Pero si hay algo más precioso. Y eso no es excusa para que usted ahora idolatre a los hijos o a los padres. Porque el día que Dios quiera se lleva tu terroncito de azúcar y listo. Miren lo que dice Juan 8:42. Dice, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. En Juan 14, versículo 21, dice el apóstol una vez más, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre y yo le amaré. Así que la forma de identificar a un cristiano es por su amor a Cristo. Porque su amor se va a evidenciar en su vida de obediencia a los mandamientos de Cristo. Entonces Cristo dice, Pedro dice, para los que han creído en Él, para ustedes es precioso. ¿Cómo demuestro yo, pastor, que Cristo es precioso, insustituible para mi vida? Pastor, ¿cómo? ¿Mandándole besos? ¿Publicando en las redes sociales que lo amo? No, porque lo estoy amando. ¿Y cómo demuestro que lo amo? Porque estoy obedeciendo lo que Él pide de mí. Ya usted tendrá que analizar cómo está su nivel de obediencia a Dios. ¿Eres de los que, o somos de los que obedecemos a nuestra manera? Como dijo alguien, pero no es que yo lo amo a mi manera. Bueno, pues que no es el problema de nuestra manera, es a la manera de Dios. Entonces, ¿qué significa creer? Amar. ¿Qué significa amar? Obedecer. Volvemos a lo mismo. Lo que creo tiene que afectar mis acciones. Dice, pero los que no creen, dice el pasaje, para los que no creen, es decir, si tú estás aquí, mi estimado amigo, y no has creído en Cristo, esto es lo que te toca a ti ahora, ponle atención. Para los que no creen, habla el segundo grupo, los que no tienen a Cristo como precioso, los que no tienen a Cristo como piedra angular, como fundamento de su vida. Pastor, ¿puedo asistir a la iglesia sin creer en Cristo? Claro que sí. Yo por muchos años asistí a la iglesia sin creer en Cristo. Por muchos años serví en la congregación sin creer en Cristo. Tocaba la batería en la iglesia sin creer en Cristo. ¿Se puede? Sí. Pero al final tendrás problemas. Mira lo que dice Pedro. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22. Y lo desecharon, como ya dijimos semanas atrás, significa rechazado. Significa que ese rechazo fue después de una minuciosa, un examen minucioso. Es decir, la gente examinó a Cristo, los fariseos, los saduceos, los escribas, los gobernantes religiosos, los sacerdotes religiosos, examinaron a Cristo minuciosamente. Cristo no es lo que queremos, no es la piedra que queremos y la desecharon. Hoy no estamos muy lejos de esa realidad. Hoy seguimos el mundo sigue el mismo patrón. Cristo no es lo que yo quiero. Dios no es el Dios que yo quiero. No es el Dios que yo necesito. El mundo está rechazando a Cristo. Lo examinan bajo una mente o bajo una lupa o bajo un microscopio que está siendo afectado por el pecado. Hoy el mundo le hace un juicio a Cristo que es un juicio injusto. Injusto porque como pecadores no podemos dar un juicio justo a Cristo sobre todo. Y dicen, no necesitamos a Cristo porque si tenemos a Cristo no alcanzamos nuestros objetivos. ¿Sabe qué hicieron los líderes religiosos? Ellos querían construir un templo espiritual donde Dios iba a morar. Y eso está bien. Pero mientras buscaban la piedra angular o la piedra para construir el edificio que ellos soñaban, el que ellos soñaban, no el que Dios creía. Mientras lo buscaban, mientras esperaban siglos tras siglos escuchar la promesa de que vendría el Mesías, luego aparece Juan el Bautista. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? ¿Qué les dijo Juan el Bautista, mis hermanos? Cuando vio a Jesús pasar, ¿qué dijo? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ellos simplemente tomaron la decisión equivocada. Dijeron, no, ese no es el Cristo que queremos. Esa no es la piedra. Esa piedra no encaja en lo que nosotros tenemos pensado. Ese no es el Mesías que estamos esperando. Ellos esperaban un Mesías, o esperan algunos de ellos, un Mesías que libertador, un guerrero como David.
que viniera y conquistara a todas las naciones que les habían hecho la vida imposible, que tomara venganza por ellos. Y como eso no encajaba, Jesús no encajaba dentro de lo que ellos pensaban, lo rechazaron. Hoy, hermano, pasa lo mismo. Y lo rechazaron por las migajas del mundo. Hoy pasa lo mismo. Mucha gente, el Cristo que ellos quieren no encaja en el de la Biblia y lo rechazan por las migajas del mundo. Porque hoy la gente quiere un Cristo que te dé todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Pídeselo a Dios. Pídeselo a tu papito Dios. Descríbelo con lujo de detalles. Escríbela y entonces luego empiezan a sacar versículos. Tú escribe la visión y ponla sobre tablas y ponla no sé dónde. Y lo pones a escribir una cantidad de cosas. Pero cuando eso no encaja en el Cristo de la palabra, ay, eso es aburrido. Por eso las predicaciones doctrinales aburren. No motivan a la gente, esas no son transmitidas ni son multiplicadas en las redes sociales. Pero las predicaciones de tu vida pueden cambiar. Aquí está la promesa. Mira, tú eres David y tus problemas son Goliat y todos van a caer con las 5 piedritas y para aquí y para allá. Eso lo transmiten y lo multiplican y pa, y todo el mundo dice, amén, lo creo, me apodero. No, hermano, perdóneme. Pero ni tú eres David, ni tus problemas son Goliat. Apréndaselo. Ni tú eres David, ni tus problemas son Goliat. Y cuando les predican un Cristo que no encaja, en que posiblemente Cristo no quiere que seas rico. Simplemente Cristo quiere que tú seas, que lo sigas a Él fiel y Él te sustentará con lo que tienes. Ah, no, ese Cristo no me gusta. Porque yo quiero un Cristo donde diga, los cristianos tenemos que estar siempre prosperados. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso que es cristiano ser sinónimo de que usted va a estar prosperado y en victoria a toda hora? ¿De dónde lo sacamos? ¿En qué parte de la escritura saca usted eso? Porque yo sí le puedo sacar, por ejemplo, a Pedro o a Pablo. ¿A poco Pedro vivía en lujos a toda hora? Pablo vivía en lujos a toda hora. Él dijo, he aprendido a estar en momentos de escasez y he aprendido a estar en momentos de escasez y en momentos de abundancia. David, ¿qué dijo? David Dios le dijo, Dios, mira, no me des mucho porque puede que me olvide de ti, ni tampoco poco para que no blasfeme contra ti. Señor, lo necesario para sostenerme. Ese Cristo no encaja para muchos y por eso lo desechan. Y entonces un Cristo de imaginación, un Cristo Hollywood. Hoy hay un Cristo Hollywood que nos hemos hecho en la mente y por eso es tropiezo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Pedro ahí está citando Isaías 8, 14 y 15. Mire, se lo leo. Entonces él será santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y tropezadero por caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquí el profeta Isaías describe a Cristo como la piedra donde muchos van a tropezar. Mucha gente hoy está cayendo por causa de Cristo. Dice el versículo aquí, tropiezan con la palabra. Cuéntele chistes, cuénteles cuentos, hágale promesas. Profecías falsas que más parece horóscopos a los cristianos. En noviembre tal pasa tal cosa. Este año no va a pasar este año y tal cosa va a pasar para ti. Esto y lo otro. Pura cosa. Eso la gente está feliz. La línea para entrar, campaña de milagros, sanidades. Las iglesias así a redentar. Estudio bíblico. Los mismos 7 de siempre. Porque la palabra les hace tropezar. ¿Por qué la palabra les hace tropezar? Porque la palabra cuando te confronta con tu pecado no nos gusta. Hermano, dos opciones.
Mire, en Cristo hay dos opciones. No hay una tercera, no hay una cuarta. Dos opciones. O Cristo te lleva a la vida eterna o por Cristo te condenas. No hay más. No hay más. Ella cumple el propósito por el cual fue enviada. O hay salvación para ti o hay condenación para ti. That's it. No le busques más. Hoy, si tú estás sin Cristo, estás bajo condenación. Así de simple. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. Es una piedra de tropiezo porque el hombre va caminando por su camino, ¿qué? Ancho. Y ahí encuentra la piedra y lo hace tropezar. Vamos caminando en nuestros delitos y pecados, en nuestra vida que parecemos que es la vida correcta, y Cristo aparece y dice: vas por el camino equivocado, vas a tropezar. Dos opciones. ¿Te crees en Él y encuentras seguridad eterna? ¿O no crees en Él? Se convierte Cristo en tu piedra de tropiezo y condenación eterna. Y me atrevería a decir, quizás pensando en la parábola del rico y Lázaro. ¿El Lázaro, el rico y el pobre? ¿Es Lázaro, no? Me atrevería a decir que el peor tormento que se puede tener en el infierno es recordar que te hablaron de Cristo y lo rechazaste. El peor tormento. Miren lo que dice Lucas 20:18, rápido. Todo el que creyere sobre aquella piedra, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Literalmente lo volverá polvo. Hermano, Cristo puede ser tu piedra de salvación o puede ser la piedra que te va a hacer polvo. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, ya lo dijimos, el versículo 8, porque tropiezan la palabra, siendo ¿qué? Desobedientes. ¿Cuál es la palabra? El evangelio. Cuando tú desobedeces al evangelio, cuando tú pues no vas a encontrar salvación. Vemos incredulidad y desobediencia, van de la mano. La incredulidad te lleva a desobedecer y reflejan un estado de ¿qué? De no salvación. A ver, mire lo que alguien escribió en referencia a Cristo. No me acuerdo si se los mandé, pero bueno. Cristo es el gran inevitable. O vienes a Él como piedra angular escogida y preciosa, o vienes a Él como piedra de tropiezo y roca aplastante de caída. ¿Cómo aplastante de caída? Simple, mi hermano. En su segunda venida, cuando Él venga como rey, como juez, ya no va a haber oportunidad. Viene a dar sentencia. Viene a dar sentencia. Ahora el versículo 8 termina diciendo algo interesante. Termino con esto. A lo cual fueron también destinados. Hermanos, la obediencia o la desobediencia y la incredulidad, ellos no están destinados a la obediencia y la incredulidad. Está señalando la condición por causa de ¿qué? De su pecado. O sea, por ejemplo, él contrasta aquí el comportamiento de los dos. La actitud de los creyentes en con los incrédulos, ¿no? En el versículo 7. En el versículo 7, en la parte B, revela que los incrédulos rechazan a Cristo como la piedra. En el versículo 8 nos dice que desobedecen a Cristo
Y como son desobedientes, tropiezan en su incredulidad. Y el versículo 8 nos concluye y nos dice que los incrédulos están destinados para esa caída. Es decir, como no creen, su consecuencia es caer y vivir eternamente sin Cristo. Entonces, mientras los creyentes creen en Cristo, los que no creen van a tropezar en Cristo. Ellos obtienen exactamente lo que quieren. Ellos obtienen lo que quieren. Esa es la opción que Cristo da. Encontramos en Cristo perdón, estimado hermano. O estás en Cristo como fundamento donde tu vida espiritual, la vida de la iglesia es construida, o has rechazado a Cristo y estás dándote tope tras tope tras tope. Y el día cuando Cristo venga por segunda vez y por última vez, el golpe será el peor. Ya tendrás a Cristo dando sentencia. Y tu sentencia es muerte eterna. Quiera Dios que su Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Y si estás sin Cristo, hoy puedas encontrar a Cristo. Hoy puedas llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y si ya estás en Cristo, que el Espíritu Santo te siga fortaleciendo, se siga edificando. Y que si por alguna razón, por circunstancias, te estás desconectando de la casa espiritual que Cristo está construyendo, mi oración es que no te aísles de esa casa espiritual. Un día tendrás que dar cuenta a Dios, no a mí como pastor, a Dios. Vamos a orar, ponte sobre tus pies. Padre, gracias por tu palabra. Creemos que ella es viva y ella es eficaz. Señor, permite que si hemos creído en ti podamos vivir a la altura de lo que creemos. Señor, si creemos que tú has resucitado, que vivamos de acuerdo a que tú has resucitado. Si creemos que somos esas piedras vivas, Señor, que podamos edificarnos los unos a los otros. Padre, y aquellos que no han creído en ti, toca sus vidas en este momento. Solo tú lo puedes hacer. Que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que hoy reconozcan su pecado y puedan llegar a ti en fe y en arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria y el imperio. Señor, que tu palabra tenga una aplicación práctica en nuestro diario vivir. En nuestras familias y en nuestra congregación. En nuestros trabajos, en todo lugar donde estemos. Gracias, eterno Señor. En nombre de Jesús. Amén.